Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer comentario académico del día, los aspectos más relevantes, más importantes de los mercados financieros en estas primeras horas de negociación. Si le damos un vistazo a la parte internacional, vemos números bastante rojos, principalmente la bolsa americana, donde el índice, por ejemplo, Nasdaq cae más del 3,5%. Y esto tiene que ver con las cifras de inflación que el mercado asumía iban a ser mejores. Durante las 4 jornadas previas, el mercado venía siendo muy optimista porque asumía que esas cifras iban a moderar y que eventualmente esa predicción de techo se iba a cumplir. Eventualmente las cifras son totalmente distintas. En la medición de subyacente mensual es al doble, el mercado esperaba 0.3, la cifra fue de 0.6, y en la medición anual el mercado esperaba 8.1 y la cifra fue de 8,3%. Con eso, pues no solamente el mercado entiende que ese pronóstico fue fallido, es decir, corrige el exceso, la euforia, la ilusión de control, sino que se prepara para una Fed que seguramente va a seguir siendo fuerte en política monetaria. Esto como tal no debería presentarse en los mercados financieros. Si ustedes recuerdan, incluso hemos sido repetitivos frente a ese tema, en temas o en escenarios de incertidumbre con una ausencia importante de información, pues realmente la tarea hay que hacerla lo más sencilla posible. Y lo más sencillo posible no quiere decir querer pronosticar o incorporar métodos que le permitan a uno poder predecir cifras o variables macroeconómicas. No, a veces hacerlo más sencillo es reconocer que uno no tiene control sobre esas variables y que es imposible pronosticarlas con exactitud. Y en ese orden, en variables macroeconómicas o en eventos de alto impacto, yo reconozco que no tengo ningún tipo de predicción. El mercado a veces confunde predecir con adivinar. A veces creo que el mercado está más en adivinar. Pero como adivinar les da resultados o atinan al pronóstico final, tienen ciertos hábitos que con el tiempo pues los van incitando a escenarios que no son los correctos, es decir, a que asuman tener control sobre situaciones que son difíciles de estimar. En ese sentido, lo más fácil era asumir que el dato de inflación venía alto y que la política monetaria de la Fed va a seguir siendo alta. En variables macroeconómicas es mejor asumir el peor escenario, o así lo hago yo, asumo el peor escenario, opero en consecuencia, y si las cifras me muestran que ese peor escenario no se cumple, entonces voy pasando del peor escenario al mejor escenario y paulatinamente voy valorando la situación. Pero el mercado lo hace de forma distinta. El mercado, su postura inicial es el mejor escenario, y cuando las cifras no corroboran ese mejor escenario, entonces va ajustando al peor. Lo que pasa es que este tipo de estrategia o de ajuste es a la baja, es decir, quita dinero. Yo prefiero dejarlo de ganar si me equivoco. Y eso básicamente lo enseña un poco la experiencia y el reconocer que hay eventos en donde uno no tiene ningún tipo de predicción. Yo veo a un público prediciendo un sinnúmero de variables. Entiendo, por supuesto, que hay personas con ciertas habilidades, pero es difícil a veces atinar a ese 100%, y entre más variables usted incluya en su modelo, la probabilidad de fracaso es mucho más alta. Entonces, bueno, simplemente es un tema académico que creo vale la pena recordar, y es a no creer que nuestras estimaciones son totalmente ciertas, sobre todo en este tipo, digamos, de escenarios. Uno puede predecir, sí, con un intervalo de confianza, pero siempre ir ajustando o estar abierto a, si hay nueva información, cambiar el pronóstico, ser flexible en la medida de las posibilidades. Volviendo al tema netamente, simplemente pues los mercados con rojos significativos, las materias primas de igual manera, el dólar en consecuencia pues se fortalece, índice de XY por encima de las 109,30 unidades, las monedas latinoamericanas ceden terreno, lo que es peso colombiano, lo que es peso mexicano, lo que es real de Brasil, lo que es peso chileno, ceden más del 1%, en Colombia el dólar se ubica en 4.411 pesos, sube 50 pesos, los TES, la parte corta cede un terreno importante, más de 30 puntos básicos, los 24 se ubican en 12% y los 25 se ubican en 12,45%. Pero este stop a mí me llama la atención, y me llama la atención no porque sea un stop generado por un público que se haya equivocado en la predicción, porque uno se puede equivocar, pero pues eventualmente pues uno espera que el portafolio no esté tan desvalorizado con el tiempo, que los mercados más o menos se organicen. Pero este tipo de stop viene con la gente que está principalmente apalancada, es decir, por supuesto falló en el pronóstico, pero el apalancamiento es el que los incita a liquidar. Así que mi atención está muy dada a la deuda o a los tramos de deuda, porque como les he repetido pues en diversos comentarios, creo que en la deuda emergente hay oportunidad, y estos stop que son stop obligados a mí me llaman mucho la atención, porque normalmente en el futuro esto termina dando réditos importantes. Veremos cómo se siguen comportando. Y en la parte de renta variable, un mercado que avanza a 0.30%, se ubica en las 1.238 unidades, Ecopetrol, la acción más negociada del día con cerca de 2.000 millones,
En la parte negativa, Grupo Argos cae a 0.77% a 9.725 pesos, Ecopetrol cede 0.33% a 2.384 pesos, y en la parte positiva, Preferencial Grupo Sura avanza el 1% a 14.950, y Bancolombia avanza el 0.83% a 34.010 pesos. Así que esta más o menos es la fotografía en esta primera parte de la mañana, un mercado flojo en temas de dinámica, pero pues es un mercado que pues le falta todavía un gran tramo de día. Veremos si esa dinámica suele mejorar, y nos veremos en la tarde con nuestro segundo comentario académico, los eventos más relevantes del día en los mercados financieros, algo del sector de hidrocarburos, opiniones, comentarios, realidades sobre la gestión de capital en los mercados pues financieros, mercados internacionales también. Así que nos vemos en un par de horas. Esto fue lo más importante de esta primera parte del día. Les hablo para Data y FX, Diego Franco.